Ok. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a lo que es a la serie de coloquios de la Escuela de Física. Y pues siempre les damos los agradecimientos por apartar de su tiempo y acompañarnos en esta noche, generalmente los jueves a las 7, ¿verdad? El día de hoy contamos con la participación de la compañera Miriam Sadi González, y ella trae un tema eh, que es sobre aproximaciones de un modelo espacial para un ciclo global del carbono usando el método del elemento finito. En conversaciones previas con la compañera, pues esto es como parte de lo que es la tesis que ella defendió. Y valga decir, pues, que la compañera tiene ya el posgrado de maestría en matemáticas con orientación en ingeniería matemática de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cual la defendió con el tema de tesis efecto de las inhomogeneidades espaciales en la sensibilidad de la concentración de carbono por actividad antropogénica. Y estuvo bajo la supervisión del doctor Jorge Velázquez, también profesor e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él fue su asesor de tesis, ¿verdad? Y bueno, la compañera, como nos estuvimos platicando, pues la tesis la desarrolló en esos tiempos conflictivos todos nos estamos viviendo, lo que es la pandemia, ¿verdad? Y de esta enfermedad que nos tiene aquí encerrados desde las casas. Y ella me contaba que estuvo trabajando arduamente hasta que pudo ya producir el fruto. Y esto sería como una pequeña parte. Entonces, sin más, los dejo con la compañera Miriam González y es toda su palabra, y a partir de ahorita pues ella nos va a hablar sobre su tema que va a dirigir el coloquio el día de hoy. Gracias, Lorenzo. Bien, buenas noches a todos y todas que están conectados hoy. Bueno, y buenas noches o buenos días a futuro a las personas que van a ver eso por Facebook. Pues primero agradecer porque están aquí conectados y también agradecer, como ya lo mencionaron, a mi profesor asesor, quien pues gracias a él yo pude completar este trabajo y gracias a él pues ya tengo la tesis defendida y él quien me ha guiado durante todo este proceso. Entonces, como lo mencionó Lorenzo, esta es una parte de investigación. Específicamente nos vamos a enfocar en cómo aplicar el método elemento finito para este ciclo global del carbono, no en sí en el planteamiento del modelo y en otros estudios que se hicieron relacionados con el modelo. Entonces, el propósito era en sí investigar sobre la sensibilidad a la representación de carbono, pero nos vamos a enfocar ahora en esa parte numérica, en las aproximaciones, ¿verdad?, de las soluciones, es decir, de los flujos que definen el modelo, porque pues este es el tema, en realidad este es un coloquio donde vengo a explicar un poco lo que publicaron en la Escuela de Física, ¿verdad? En la última revista, en el último volumen de su revista me publicaron este artículo con esta parte y pues de nuevo agradeciendo pues la invitación que me hacen, vengo acá para explicarle, ¿verdad?, con no sé, más detalle para que sea comprensible pues este tema. Si quieren abordar o profundizar más a aquellas personas que estén interesadas, entonces les recomiendo que vayan a la página de la Escuela de Física, eh, la pueden buscar fácilmente, se encuentra en internet, y entonces en el último volumen pues ahí aparece ya con mucho más detalle lo que voy a explicar a continuación. Bien, entonces ahora sí voy a comenzar. Y bueno, el contenido que voy a discutir hoy, en la primera parte voy a describir el modelo brevemente, los procesos que lo constituyen, en sí cuál es el planteamiento que se hizo, luego en un modelo extendido, que es la construcción que estamos haciendo, la nueva propuesta del modelo. Tres, la estimación de la solución, y para ello pues les voy a plantear el método ya con más detalle.
y algunas pruebas de convergencia, ¿verdad? Finalmente, la discusión de la solución, las aproximaciones que se encontraron y algunos comentarios finales y referencias que pueden ser útiles para aquellas personas que, bueno, estén interesadas o que quieran profundizar más. Entonces, como motivación, es claro, ¿verdad?, que no podemos negar que el clima cambia, eso es evidentemente cierto. Sin embargo, ¿verdad?, debido a la, la fortaleza del aumento de la temperatura que se ha podido comprobar, y justamente lo que les presento aquí es un atlas del cambio de temperatura que produjo este modelo, el modelo GISS, fue publicado este atlas en el último informe de evaluación del panel intergubernamental para el cambio climático. Aquí pues se puede ver cuál ha sido el cambio de temperatura desde el año 1901 hasta el 2012, y pues es evidente que prácticamente generalizado, aunque con diferentes niveles de intensidad. Entonces, teniendo, ¿verdad?, sabiendo que es un hecho y que puede ser comprobado, ese aumento de temperatura, y luego sabiendo que eh, ese cambio, ¿verdad?, en la intensidad del efecto invernadero, que es producto de la concentración de ciertos gases de efecto invernadero, podrían poner en peligro o comprometer nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social, todo nuestro entorno natural. Entonces, esto motiva a hacer investigaciones de este tipo, ¿verdad? Ya sea que usted sea una persona escéptica del cambio climático, o ya sea que sea una persona que lo acepte y que apoye, ¿verdad?, apoye el escenario donde sí el cambio climático, donde existe un calentamiento, existe y es demostrable en cualquiera de los dos bandos donde se ubique. En cualquiera de las dos situaciones es necesario, ¿verdad?, para poder dar una opinión más formada, puedes comprender mejor el proceso y ya, pues a partir de ahí poder dar una opinión, ¿verdad?, ya en base a este conocimiento adquirido de lo que está pasando. Entonces, en sí, la motivación, pues, parte de eso, y creo que es indiscutible hablar más, ¿verdad?, del tema, porque todos lo podemos ver, ¿verdad? Es algo que se puede vivir a diario, es algo que se puede identificar fácilmente, y como dije, ya sea que esté a favor o en contra del cambio climático, porque sea o no sea creyente de ese paradigma, siempre es necesario investigar de una forma muy formal, con todo, pues, la ciencia que esté a nuestro alcance, para poder hacer conjeturas o conclusiones, ¿verdad?, más especializadas. Bien, entonces acá, para que entendamos mejor y ya de una forma pues bastante clara o perceptible en la vista, les presento un esquema donde sintetizo cuáles son los procesos que se contemplan en ese modelo estilizado del ciclo global del carbono. Entonces, si vamos a hablar de un modelo biogeoquímico como es el del carbono, a nivel mundial, es obvio que van a existir un montón de procesos, ¿verdad? Es decir, la emisión de dióxido de carbono, por ejemplo, la podemos encontrar en muchos diferentes mecanismos. Sin embargo, un modelo así de grande no podría ser trabajado por una computadora personal como la mía, ¿verdad? Entonces, también partiendo, ¿verdad?, de que este es un trabajo de investigación de tesis donde eh, yo tenía que encontrar esos productos, entonces trabajamos con un modelo estilizado, lo que significa que pues muchos procesos se simplificaron, ¿verdad? Y algunos no se tomaron en cuenta porque no son lo suficientemente significativos en cuestión de los cambios que hay en el flujo. Claro, si quisiéramos hacer un modelo pues, más robusto, con más información, ya pues tendríamos que trabajar con otro tipo de sistema, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos trabajando, el ciclo del carbono se definió a partir de sus tres sumideros naturales, en el suelo, en los océanos y en la atmósfera. Adicionalmente se agrega una ecuación para el cambio de temperatura, porque obviamente es necesario si estamos hablando del ciclo global de carbono en el cambio climático, en ese contexto. Bien, para poder definir cuál es el flujo del cambio de carbono, entonces hacemos prácticamente un balance. Por esa parte, se utiliza un formalismo para poder definir la captación que se hace de carbono por parte de los productores primarios, es decir, los, toda la biomasa, todos los organismos que pueden sintetizarlo, ¿verdad?, por medio de la fotosíntesis. Entonces, y luego, acá con estos dos procesos,
se captura o se puede configurar el carbono que se emite. Entonces podemos ver que al final esta ecuación lo que está planteando es el carbono que está permaneciendo en este sumidero, en suelos, porque tenemos un proceso que viene a un formalismo matemático que va a describir cómo el carbono es capturado por los productores primarios y luego mediante los procesos cómo es emitido. Y bueno, para la emisión consideramos dos mecanismos. La emisión por respiración del suelo, que hace referencia a los organismos descomponedores, y la emisión por el uso del suelo, que ya es una componente antropogénica. Antropogénica significa que es emitido por actividades humanas, que es un proceso artificial, que si los humanos no existiéramos, esto no existiría. Y cuando hablamos de emisión por el uso del suelo, significa aquella biomasa que capturaba carbono, que surgía naturalmente, ¿verdad?, en una extensión territorial, luego es eliminada, sustituida por el hombre, ya sea para hacer un cultivo, ya sea porque se quiere hacer una construcción para, no sé, ya sea una residencia, alguna obra de cualquier otro índole. Entonces estamos cambiando el uso natural que tendría, que nos serviría, un servicio que nos daría naturalmente el suelo. Bien, con respecto al carbono en el océano, pues se hace un balance similar. Por una parte, un mecanismo, planteamos, ¿verdad?, matemáticamente, un mecanismo por medio del cual se captura el carbono en la capa mixta superior, que es de hecho donde ocurre, ¿verdad?, donde se puede disolver el carbono, y luego consideramos dos mecanismos que de alguna forma vienen a quitar ese carbono que es capturado, de tal manera que al final esta ecuación lo que va a contener es el carbono que queda en el sumidero. Bien. Estos dos mecanismos, que son los que de alguna forma eliminan el carbono, hacen referencia al proceso de solubilidad y a la bomba biológica. La solubilidad significa el proceso físico-químico por medio del cual el carbono viene, se disuelve y se va al fondo del océano, mientras que bomba biológica hace referencia a cómo otros organismos vivos, ¿verdad?, vienen, sintetizan el carbono y lo pasan a una cadena, a otra animal o por medio de la cadena alimenticia, de tal forma que al final también se une al océano profundo. Entonces, pueden notar que si bien este carbono se transporta al océano profundo mediante estos dos procesos, decimos que es eliminado del sistema porque el tiempo de permanencia en el océano profundo es tan grande para este modelo, donde el tiempo de operación es del año 2000 al 2100, son 100 años, que pues no va a representar cambios en sí en la información del modelo. Y finalmente el cambio del flujo de carbono a la atmósfera, como es natural, ¿verdad?, y bien intuitivo considerar, pues ahí lo que vamos a considerar es el carbono que es emitido por combustión fósil. De nuevo, este es un proceso antropogénico, producto de las actividades humanas, donde pues gracias a la combustión, gracias a la producción de petróleo, a las actividades industriales, emitimos dióxido de carbono. Luego tenemos el carbono que llega a la atmósfera por parte de la respiración del suelo, que es la que tenemos acá. Ahora, el que está llegando a la atmósfera también por el uso del suelo, menos, ¿verdad?, de tal forma que podamos nosotros, en esta ecuación, quedarnos con el carbono que queda en la atmósfera, le quitamos el carbono que se elimina, que se quita de ese sumidero, ¿verdad? Y ese se quita, el que se quita es por medio de los productores primarios, el que ya había dicho, el que sintetizan nuestras plantas, las plantas, y el que pues es absorbido o disuelto en la capa superior del océano. Entonces, teniendo esto en mente, luego podemos plantear el modelo considerando procesos o formalismos matemáticos que otras personas han desarrollado por medio de otras investigaciones, ¿verdad?, que han hecho para encontrar ciertos parámetros donde pues ya fueron, siguieron una gran ruta ya sea pruebas de laboratorio, observaciones de campos, etc. Entonces, utilizando investigaciones de otras personas, pues se pueden plantear ahora ecuaciones de los procesos que antes les he dicho, ¿verdad?, pero ya de una forma matemática. Entonces, vamos a llamar CT al carbono en suelo, CM al carbono en océano. En el océano es en la parte media superficial, ¿verdad?, no el océano profundo. CA el carbono de la atmósfera y delta el cambio de temperatura. Entonces, esta primera parte, lo que viene a hacer es medir el carbono que se sintetiza por parte del productor primario, del carbono que es respirado
por los descomponedores, es decir, las raíces, etcétera. Y el look hace referencia al carbono que es emitido por el uso del suelo. Pueden notar que acá pues tenemos algunas expresiones matemáticas, mientras que acá no, simplemente una representación de una función que depende del tiempo. Y esto es porque, si bien este término de acá, ¿verdad? Es propuesto y lo utilizamos por medio de un artículo que publicó Killing Chatsky, un investigador de la NASA, eh, en 1976, creo, y este es otro producto de investigaciones de otras personas. En este caso, estamos utilizando formalismo matemático, una expresión como tal analítica, porque lo que se hizo fue utilizar datos de referencia, ya sea históricos, armonizados. Se llaman históricos armonizados porque, obviamente, ¿verdad? Desde que comienza la era de la industrialización, que en este mundo, los sistemas dinámicos de la Tierra, en el contexto del cambio climático, se ha puesto como año de inicio de la industrialización en 1750. Entonces, desde que comienza ese año, es claro que en 1800 nadie va a andar midiendo ahora cuál era el carbono por el uso del suelo. Eh, o sea, tenemos datos por año que no conservamos en sí, porque nunca se hicieron mediciones y en aquel momento no se le dio importancia a eso, sino que fue últimamente. Estamos hablando de que la preocupación en cambio climático surge en los últimos 50 años, ¿verdad? Entonces se llaman datos armonizados porque lo que se hizo es una reconstrucción a partir de la información que se conoce, junto con el nivel de industrialización que había en cierta época. Entonces, con esos datos armonizados y luego con datos, emisiones futuras proyectadas conforme a la industrialización que haya, cambios en las normas o cambios en políticas mundiales de emisión de carbono y ese tipo de cosas, entonces también podemos completar esa información. Luego, en carbono en océano, pues tenemos esa primera expresión que de nuevo es un aporte de otra investigación para hacer referencia al carbono que se sintetiza, que se disuelve en la capa no superior. Esta otra parte, pues el carbono que se lleva al océano profundo mediante la solubilidad, y estos dos términos hacen referencia a la bomba biológica. El carbono de atmósfera, pues reconocerán estos mismos términos que antes expliqué, con la diferencia que aquí aparece este EBT, que si ustedes recuerdan era la expresión, el otro aporte antropogénico que se incluye en este modelo, y es la emisión de carbono por la combustión fósil, ¿verdad? De nuevo, tanto E como LUC surgen, no se utiliza una expresión, ¿verdad? Así, analítica, sino que en su lugar datos armonizados, datos históricos armonizados, es decir, reconstrucciones en base a lo que se conoce y escenarios futuros de emisión. Y finalmente el cambio de temperatura, que de nuevo esta es una representación tomada del aporte de Gillian Koch, dos son investigadores estadounidenses, allá por 2000 y algo. Bueno, ya con estas ecuaciones entonces tenemos, solo falta completar Euclides para ya tener, ¿verdad?, un modelo al menos completo con el cual poder trabajar. Sin embargo, debido a que nosotros en investigación pretendíamos, acá les describo pues un poco más parámetros utilizados en este modelo, que en realidad son 17 parámetros, eh, pero pues, como les he dicho, son aportes de otras investigaciones, con el cuidado de que los parámetros que se están utilizando son aquellos que tienen mayor confianza según lo que es indicado en el informes o en los registros o en los papers o los artículos donde fueron publicados, ¿verdad? Aunque no necesariamente sean los parámetros de mejor ajuste a los datos históricos. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad este modelo no tiene el propósito de proyectar el cambio climático, sino que el propósito de este modelo, que ya lo podemos ver aquí de una forma pues un poco, entre comillas, simplificada, ¿verdad? Simplificada porque todas aquellas ecuaciones, lo que hicimos un poco de álgebra, pero todas esas letras de A a la L son pues parámetros conocidos. Acá tenemos las ecuaciones y pues para no hablar a futuro este montón de cosas le llamamos F1, F2, F3, F4 a las ecuaciones para cambio de carbono, suelo, no océano, atmósfera y temperatura. Entonces, sabiendo que los parámetros no son los de mayor ajuste, los datos históricos, sino los de mayor confianza, el propósito, como dije, no es el de proyectar el cambio climático, porque si fuese así, habría que utilizar otro tipo de modelo, sino que
el propósito es tener de alguna forma un medio de trabajo para poder hacer cálculos analíticos eh, más profundos de algo que nos interese, ¿verdad? Ese es el propósito. Ese modelo se construye para que sea un banco de trabajo para poder hacer pues, modelaciones o investigar algunas componentes que sean de nuestro interés. En mi caso, como lo dije antes, pues el propósito fue analizar o estudiar esa sensibilidad de la representación de carbono, pero hoy les voy a hablar puntualmente sobre el método de elemento finito para resolver este modelo, ¿verdad? Bien, entonces, este modelo, ¿verdad? Que, como dije, es la construcción a partir de otros componentes y pues, formalismos ya publicados. Y entonces con lo que hicimos con el asesor fue venir y presentar una extensión de este modelo, una ampliación, donde ahora incorporamos una variable espacial, que aquí, bueno, no quiero ni sonar arrogante, ni quiero sonar demasiado humilde, sino que diciendo las cosas tal cual lo son, incluir una variable espacial, por pequeño que se mire ese trabajo, ya fue bastante, nos dio bastantes dolores de cabeza, ¿verdad? Eh, pero no significa que no se pueda hacer ya para dos, tres variables y hacerlo más realista, ¿verdad? Entonces, con esta extensión del modelo, pues es lo que yo les presento ahora sobre el método de elemento finito para este modelo extendido, ¿verdad? Que ya a partir de aquí, pues ya estamos haciendo aportes que no habían sido considerados, no han sido considerados según la literatura, la cual nosotros hemos investigado, ¿verdad? No habían sido considerados y pues eso mismo fue lo que nos motiva, ¿verdad? A seguir trabajando en las representaciones y en mi caso, pues publicar esta partecita de aquí en una escuela de física que, dicho sea de paso, la revista pues me ha atendido muy bien y está haciendo un trabajo realmente muy bueno. Bien, entonces ahora sí les voy a explicar qué es el propósito de este proyecto, el método de elemento finito aplicado acá. Entonces, yo entiendo, ¿verdad?, que esto no es una clase que estoy dando para estudiantes de matemáticas, así que pues la explicación la estoy haciendo de tal forma que sea muy entendible para cualquier persona que esté acá, y no voy a explicar en sí el teorema de predicción, sino que en este punto les digo que el método de elemento finito se basa en un teorema que existe en el mundo de la matemática, que se llama teorema de predicción. Y ese teorema lo que nos da para aplicarlo, lo que nos interesa en este momento, es que nos garantiza primero que existe una curva que es la mejor aproximación con la norma L2. Para aquellos que no son muy conocedores de normas, normas en sí hace referencia a una forma de medición, ¿verdad? En matemáticas. Existen diferentes normas o diferentes formas de medición. La norma L2 se define de esta forma, fíjate, es una norma funcional. Y bueno, esta norma me va a servir a mí para poder estimar el error de la aproximación, porque al final todo esto son aproximaciones, ¿verdad? Y bueno, aunque el modelo son de cuatro variables de estado, ¿verdad? Eh, Carbono, la atmósfera, suelo, el océano, y cambio de temperatura, una variable espacial y una variable temporal, eh, aún así una solución analítica no puede ser fácilmente obtenida. Entonces, para eso pues, utilizamos métodos de aproximación, en este caso el método finito. Y lo otro que nos está dando el teorema para poder trabajar con él es un método, ¿verdad?, para encontrar esa solución aproximada. Entonces, a partir de este punto, eh, voy a hacer un poco, eh, voy a explicar cómo fue que se construyó el método aplicado a modelo para intentar las aproximaciones. Entonces, primero defino el problema que queremos hacer, qué es lo que queremos resolver. ¿Verdad? Entonces, lo que queremos es encontrar una aproximación de esta curva, de una aproximación de esta función que depende de ello, bueno, que hace la superficie, en un dominio A, B, 0, B, tal que a través de un espacio finito de funciones f, note que aquí estamos diciendo espacio finito de funciones f, esto quiere decir que no le estamos dando un nombre a esas funciones todavía. Por lo tanto, espacio de funciones podríamos definirlo conforme a la necesidad o al interés que nosotros tengamos. Más adelante le voy a mencionar cuál fue ese espacio escogido. De tal forma que esa función
La vamos a aproximar, por eso que aparece, ¿verdad? El símbolo de acá, como la combinación lineal entre, pues, este ser y de fe, que es lo que andamos buscando con estas funciones phi de i, que estarían en ese espacio finito. Bien, para ello vamos a considerar los siguientes elementos, y de ahí dependería del nombre del elemento phi, porque ahí puede notar, ¿verdad? De acuerdo a los índices, que estos elementos se acaban hasta un índice n, y ese n hace referencia, ya sea que explican muchos elementos, pero van a ser los finos. Entonces, esos elementos se definen de esta forma, usualmente pues, que podemos llamar mea o otro nombre, no importa. Entonces, considerando la partición del intervalo de A, B, ¿verdad? De la forma A le llamo X1 y a X le llamo B. Entonces lo divido, ¿verdad? Con una separación también de paso H, de B menos A sobre N menos 1, de tal manera que el primer elemento vaya a ser esa primera, el intervalito que se está formando, el último vaya a ser pues, el elemento, mega n vaya a ser el último intervalito, mientras que para cualquiera que esté en medio va a ser el noten que por esa la representación que aparece acá, sería el intervalito que estaría a la izquierda y a la derecha, un xy, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces, lo que siempre se suele hacer, ¿verdad? Como siempre se suele comenzar, es por medio de una formulación del problema. Entonces, podemos, de una forma bien sintetizada, eh, identificar, ¿verdad?, que la ecuación, cualquiera de aquellas ecuaciones que nosotros teníamos, salvo la primera ecuación, la de carbono en suelos, eh, tiene, cualquier esa ecuación que puede ser representada de esa forma, ya de una manera compacta, donde en el caso de la ecuación para carbono en suelos, este delta que está acá, que hace referencia a la difusión, sería cero, ¿verdad? Y eso es porque consideramos que no es natural que exista ese ente difusor de carbono en suelo. En cualquier otro caso, pues podemos ver que tienen esa. Entonces, la formulación del problema que tiene, como ya algunos sabemos, pues sería multiplicando por una función de prueba B en el espacio de funciones F, luego integrando el dominio que nosotros tenemos que es de A, B, y haciendo integración por partes para simplificar. De esa forma, ¿verdad? Siguiendo este protocolo, pues obtenemos esta ecuación. Bien, lo siguiente, pues, fue aplicar condiciones, en este caso de Newman nulas. Y esto es porque cuando aplicamos este tipo de condiciones, lo que se pretende es de alguna forma aislar, ¿verdad?, nuestro proceso, nuestro fenómeno para medirlo mejor, o cuantificarlo mejor, o optimarlo mejor, o, o estimar la solución de tal forma que se perjudique por el exterior de la menor manera posible. Entonces, aplicando estas condiciones, acá se puede fácilmente ver qué terminación tomaría, y con eso tenemos la ecuación 12 que nos presenta acá. Bien, luego, noten que habíamos multiplicado por una función de prueba B. Bueno, a esta función de prueba B le damos el nombre de phi de k. Y esta phi de k, pues si ustedes la recuerdan, hacía referencia a esta phi, a la phi con la que queremos encontrar de la combinación lineal de la aproximación de funciones x, que está acá. Y también C lo vamos a sustituir por la aproximación que andamos buscando, ¿verdad? Es este producto de funciones X con phi, que tiene el par de funciones f por sí. Entonces, sustituyendo B y sustituyendo C, en la ecuación 12, llegamos a esta ecuación 13. Nada más que, claro, anteriormente, y por la integración por partes que habíamos encontrado, ¿verdad? Teníamos unas derivadas, después fue lo que se sustituyó acá. Y pues aquí, pues naturalmente, esto era porque si desde así era la forma como venía nuestro problema, ¿verdad? Originalmente, con esa derivada. Bien, para la ecuación 14, lo que se hizo es simplemente aplicar las propiedades de la sumatoria, y lo otro pues es observar que en realidad CDI, que como pueden ver, depende de P y no de prevalencia, que perfectamente lo podemos sacar sin ningún problema, y acá también. Entonces, no es más que una ecuación equivalente a la ecuación 13, pero que en estos casos, ¿verdad?, donde a futuro va a tratar de resolver un montón de ecuaciones, lo mejor siempre es tratar de simplificar lo más que se pueda, o al menos es lo que yo sugeriría. Bien, entonces, para poder simplificar más y realmente resolver el problema, ahora lo que tenemos que hacer es darle nombre, ¿verdad?, a esa función phi.
que hasta el momento pues solamente yo les he dicho son funciones de un espacio. ¿Cómo seleccionamos a ese espacio? Bien, en este caso las funciones que se utilizaron son funciones lineales, porque para el problema que teníamos, el tipo de problemas que teníamos donde no ocurren cosas así extraordinarias, era suficiente. Entonces las funciones sí están definidas de esta forma. Así si las quieren ver por partes, o visualmente pues las podemos ver mejor de esa manera. Entonces, nos vamos a ubicar en esta PDI, ¿verdad? Para que todos nos hagamos una idea de cómo se comporta esa función. Y bueno, sería desde x1 hasta x-1, esa función se anula, ¿verdad? Luego una vez que llega a x-1, que sería donde comienza el elemento donde va a operar esa función, tomaría esta parte de x, que sería componente positiva, una función lineal componente positiva, ¿verdad? Luego, después, en el segundo intervalo donde opera en ese elemento, que sería de x y a x más 1, es decir, en esta parte de acá, entonces es una función lineal componente negativa, de tal forma que se forman estos como especies de triangulitos. Y después de x y más 1, que es donde termina pues, el elemento, donde opera la función, hasta b, la función se anula. Entonces, eso es como lo podemos ver gráficamente para hacernos una idea mejor. Y bueno, a partir de esa definición, ¿verdad? Que ya le estamos dando nombres a nuestra función phi, entonces perfectamente podemos venir y utilizar este recurso en la ecuación anterior, la ecuación 14, para simplificar aún más. ¿Y cómo simplificamos? Recuerde que antes teníamos que iba desde 1 hasta n, pero ahora vemos que no es necesario porque en realidad vamos a anular esa función, se anula, ¿verdad? En todo elemento que nos sea donde está operando. Por lo tanto, aquí pues ya reducimos el sumatorio y encontramos, ¿verdad?, aún una forma más simplificada. Entonces, esto fue lo que se hizo acá, en esta ecuación 15. Y ya con esto, con esta ecuación 15, ¿verdad?, donde, antes de llegar a la otra slide, entonces ya con esto, con la ecuación 15, sabiendo, ¿verdad?, que se va a anular y de esta forma se puede simplificar y además, ¿verdad?, ya que conocemos, es decir, no ponemos aquí la representación porque nos quedaría muy grande y más engorrosa, ¿verdad? La ecuación. Pero esto nosotros lo podemos calcular perfectamente. O sea, noten lo que tenemos acá. Esto se puede hacer integrales, se pueden hacer. Entonces, al final, esta ecuación 15 no es más que un conjunto de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, ¿por qué? Porque lo que no conocemos es la serie de t. Noten que esto sería nuestra incógnita, mientras que esto lo podemos calcular. Aquí, de nuevo, aparece 6, pero tenemos otros elementos que conocemos, ¿sí? Acá también, o sea, conocemos esta parte de acá y solamente desconocemos ahí. Entonces, teniendo en mente que son 6 y nuestras incógnitas, lo que tenemos en la ecuación 15 no es más que, claro, un conjunto de ecuaciones diferenciales donde hay que resolverlas. Entonces, haciendo un poco de desarrollo de esta ecuación 15 y agrupando términos, para hacerlo más comprensible al problema, podemos llegar a plantear esta ecuación 15 de esta forma. Y esto es lo que toca resolver, ¿verdad? Para encontrar esa estimación. Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos es este. Y acá pues les explico con más detalle qué significa pues cada una de estas nuevas letras que aparecen que antes no estaban. Bien, ¿cómo resolvemos eso? Hay un montón de opciones. Ahí dependerá, ¿verdad?, de si usted quiere hacer un propio programa para resolver eso, si quiere utilizar ya paquetes que ya están hechos, podemos utilizar Python, podemos utilizar MATLAB, podemos utilizar métodos, podría ser un grupo de puta, etc. En mi caso, ¿verdad?, como dije, esto solamente es una parte y en realidad fue resolver esto era simplemente para presentar esta ilustración del cambio de temperatura. Entonces, luego seguimos utilizando pues ya un paquete ya predefinido en OPEC y trabajo en OPEC en realidad porque por mi experiencia ahora MATLAB es caro, no tengo la licencia de OPEC, pues está al alcance de todos. Y con esto lo que quiero decir es que para aquellas personas que no tengan licencia, existe la posibilidad, ¿verdad?, de poder trabajar perfectamente con software, ¿verdad?, incluso a este nivel donde ya las corridas, ¿verdad?, para resolver este sistema eran un poco más tardadas, ¿verdad?, y más
o sea, requerían un poco más de los recursos de la computadora. Bien, entonces tenemos, ya sabemos, ¿verdad? Con esto, el problema que hay que resolver y tenemos formas de resolverlo, formas que no hay necesidad de crearlas porque ya existen, ya están disponibles. Entonces, solo hace falta venir y asegurarnos de que lo que se esté haciendo, ¿verdad? El momento de ejecutar nuestro programa se haga de forma correcta. Y para eso, lo que se hace, ¿verdad? Comúnmente es validar el código. ¿Podríamos encontrar esas soluciones aproximadas sin validar? Claro que se puede hacer. ¿Es una forma que se sugiere hacerlo o es una forma que se debe de seguir para hacerlo? No, no debería de hacerse así porque sin una validación, sin pruebas de convergencia, ¿verdad? Siempre quedaría la duda si qué tan cercanas o qué tan certeras son las aproximaciones que se están haciendo. Entonces, siempre, ¿verdad? Siguiendo ese camino para hacer las cosas lo mejor posible, lo que se hizo acá fue una validación. ¿Y cómo se hace esa validación? Pues utilizamos el código que ya hemos trabajado, ¿verdad? Ya sea en el lenguaje o en el programa que se trabajamos, Python, Perl, lo que sea. Entonces tomamos un problema conocido donde tengamos una solución exacta conocida para poder calcular, ¿verdad? Es bien intuitivo. Calculamos la solución exacta, calculamos la solución aproximada y medimos el error. Así de simple. Así validamos cómo anda trabajando nuestro código. Entonces, el problema que utilizamos es la solución exacta. Y lo que presenta aquí es una gráfica que muestra la superficie de la solución exacta, que sería pues la sólida, y los puntitos que son la aproximación que se encontró por medio ya del código implementado para el método, para poder resolver el problema inicial que es el ciclo global de carbono. Bien, es cierto, nosotros podemos ver, ¿verdad?, con esta gráfica que sí, realmente hay una buena, o por lo que se mira, una buena aproximación. Sin embargo, como ya sabemos en matemática, esto no sería suficiente para garantizar que hay una convergencia y que realmente la aproximación se pone. Entonces, pues, como no es suficiente, hacemos un test de convergencia. ¿Cómo hacemos ese test de convergencia? De nuevo, como no es una clase para matemáticas, sino en palabras sencillas, hay un resultado, o se puede probar, que la norma, utilizando la norma que antes le había mencionado, del error, fíjense que esto no es más que el error, es decir, que la solución exacta sea U y la solución aproximada es de H para un tiempo de tamaño en espacio H, ¿verdad? Se puede probar que esta norma va a ser menor o igual que una constante K por H al cuadrado, donde H al cuadrado eh, pues hace referencia a este tamaño de H al cuadrado. Pueden notar acá que no aparece, ¿verdad?, un delta T al cuadrado, un delta T, es decir, el salto en el tiempo, porque en realidad el salto en el espacio es el que va a dominar esa cota de error. Entonces, por eso, pues le podemos omitir. ¿Sí? Con esto lo que se dice es que la cota de error, eh, con la cota de error se tiene que para todo usted, el máximo de los errores de aproximación, y esto la norma de error, está acotado por pues, este producto. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es verificar, ¿verdad?, que el error que nos está dando ese código implementado, pues se mantenga, ¿verdad?, o conserve esta cota. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el procedimiento para hacer esa prueba de convergencia? Así, en pasos bien sencillos y para que todos lo entendamos. Primero, vamos a definir cuál es el salto en el tiempo. Esto le llamamos delta T, como es usual, usamos la letra griega delta para referirnos a eso precisamente. Y delta H, que es el salto en el espacio, perdón, delta X, que es el salto en el espacio que anteriormente lo hemos venido manejando como H. Luego lo que vamos a hacer es correr el modelo hasta el último T. Sí. Entonces las pruebas de convergencia van a ser tales que vamos a correr el modelo, ¿verdad?, hasta el último T que se tenga, porque vamos a considerar diferentes espacios en el tiempo, ¿no? ¿Por qué hasta el último T? Bueno, porque como en estos problemas tenemos una solución, tenemos nuestro problema y tenemos una condición inicial que viene a ser pues, cómo se comporta nuestro problema en esa condición, ¿verdad? Entonces, se espera que ese error que vaya surgiendo con la aproximación vaya aumentando conforme el paso del tiempo va aumentando. Es decir, vamos a ir acarreando mayor error a medida que hay más corridas. Entonces, como preconcebimos que eso va a pasar, vamos a mirar el error en el último, ¿verdad?
en el último T, es decir, el último salto en el espacio. Y luego vamos a calcular el error, así de simple. Este es el proceso con pocas palabras de lo que se tiene que hacer si queremos medir si queremos hacer una prueba de complejidad. Bien, algunas observaciones. Primero, si bien vamos a conservar el salto en el tiempo, vamos a hacer variar nuestro salto en el espacio. Y ese salto en el espacio, pues eso significa que vamos a tomar diferentes valores h, ¿verdad? Sea h1, h2, h3, como le queramos denominar. Nosotros podríamos darle un valor cualquiera, ¿verdad? Para diferentes, haciendo nuestro h cada vez pequeño, obviamente, ¿verdad? Para poder realmente pues, medir qué es lo que está pasando con nuestras aproximaciones. Pero es usual, ¿verdad? Que en este tipo de problemas, esos saltos en el espacio se consideran de esta forma. No necesariamente tiene que ser la única, sino que esta es una de las maneras en que se suele medir o se suele definir ese H. Y es de la forma 2 a la menos i, eso significa que vamos a tener primero pues eh, el H, ¿verdad? Está dividido a un cuarto, luego un octavo y así, así continuando. Y entonces el error lo vamos a medir considerando el último T, que el T se va a mantener fijo, y considerando diferentes H. De esta manera vamos a tener un error E1 que va a estar dado por la norma L2 de la solución exacta menos aproximada. Claro, como aquí la conocemos, podemos calcular esto, ¿no? Luego un error E2, como la solución exacta menos aproximada, considerando ese salto en el espacio H2 y así sucesivamente hasta el HP que nosotros querramos, ¿verdad? Que ahí pues dependerá de qué tanta paciencia o qué tanta necesidad tengamos o qué tanto queramos valorar, ¿verdad? Ese proceso de emergencia. Y bueno, por lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Por esa cota de error, sabríamos que este error, ¿verdad? Si las cosas están funcionando bien, pues sería más o menos aproximadamente a la cota que hemos encontrado, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos, ya podemos definir, ¿verdad? Tomando esos saltos en tiempo y en espacio, estos epsilon 1, epsilon 2, epsilon p que hacen referencia a estos errores. Pero si nosotros nos vamos así como están las cosas, así como se les presentó en este slide, para querer medir este error y luego querer graficar, en realidad no nos va a aportar mucho. Y eso es porque los valores que va a tomar es lo menos claro. En el supuesto de que el trabajo que estemos haciendo fue bastante bien y las aproximaciones sean buenas, no nos van a aportar porque esos valores que van a tomar no van a ser muy pequeñitos. Y entonces al final, si graficamos eso, vamos a tener bien una curva, ¿verdad? De un error, pero que no va a ser apreciable visualmente. Entonces, para poder visualizar mejor este error, lo que se suele hacer acá es una linealización. Y la linealización es así. Sabemos, ¿verdad? Por lo que vimos anteriormente, que el epsilon y el error y para el salto de espacio hi es aproximadamente k por h al cuadrado. Eso lo sabemos, ya lo hemos definido antes, viene la cota. Entonces, bueno, simplemente aplicamos logaritmos y ahora definimos que este logaritmo, pues no importa la base que nosotros escogemos, no va a ser relevante en este punto. Y acá pues definamos y como logaritmo de y a de esta forma, y h de esta forma, perdón, y x de esta forma. Y entonces la ecuación 17 la podemos escribir como la ecuación 18 y podemos darnos cuenta que lo que tenemos aquí no es más que una aproximación, ¿verdad? De esta forma de una ecuación simple, de una recta, ¿verdad? Con pendiente 2. Acá lo que tenemos es una recta con pendiente 2. Entonces, ya con esta organización, en lugar de graficar como tenemos antes, podemos graficar estas aproximaciones de tal forma que tendremos que tener algo aproximadamente, o que se parezca a una recta con pendiente 2. Pero para graficar una recta, y como nosotros sabemos que la existe, en realidad, por geometría, nosotros sabemos que dos puntos definen una recta, entonces ocuparíamos al menos dos pares ordenados, ¿no? Pero como queremos medir, ¿verdad?, cómo se está comportando nuestro código, conforme hacemos variar nuestro h, entonces en lugar de encontrar simplemente dos puntos, encontramos todas las 9 puntos que nosotros queramos. Y bueno, esto es lo que tengo en esta tabla. Entonces los puntos que vamos a graficar van a ser estos que están en esta tabla. Y ya con la ilustración que antes he explicado. Tendríamos x1 con y1, x2 con y2,
que se definen a partir del error, que es medido con la norma L2, con el H, el salto en el espacio que habíamos definido o encontrado, ¿verdad? Entonces, teniendo esta nube de puntos, podemos graficarlos y ver qué es lo que está pasando. Y entonces les presento en esta figura justamente pues esa nube de puntos ya visto, ¿verdad? En el plano cartesiano y pues esa está representada por esta línea punteada, pero así como está la línea punteada y si solamente la miramos, ¿verdad? No podríamos realmente hacer una aseveración de cómo se está comportando ese error, porque solamente tendríamos una línea, ¿verdad? Entonces, para podernos hacer una idea de cómo si realmente hay una buena o no convergencia, entonces graficamos una curva de referencia, que es esa la de punto, la línea continua. Y esa curva de referencia es y igual a 2x. Entonces, graficando y igual a 2x y graficando y era aproximadamente 2x más a, estas dos rectas tienen que ser paralelas, porque tienen la misma cantidad. Y entonces, con pues esa aplicación de trucos sencillos de matemática, de organización, graficar una recta, algo que es bastante fácil de comprender, pues ya podemos ahora sí ver que realmente las aproximaciones están conservando, ¿verdad? Se están manteniendo en la fecha que debería y sí están trabajando bien. Y bueno, aquí el delta T, que han llegado 1/5, como dije, podríamos hacer saltos más pequeños, entonces, pues, eh, todo esto va a depender, ¿verdad?, el recurso computacional que se tenga, porque ya con elementos finitos y una computadora puede ser un poco exigente, ¿verdad?, para su sistema cada corriente, a medida que hace los deltas más pequeños. Y bueno, entonces viendo que nuestro método de elementos finitos está funcionando bien, entonces ya lo podemos aplicar al problema de investigación, esto es para el ciclo de alto carbono utilizado, y encontrar aproximaciones que estamos buscando. Y eso es lo que les presento acá. Ahora, pueden notar que el título de esa gráfica es bajas emisiones RCP 2.6. Entonces, para empezar, yo antes les había dicho que el modelo estaba constituido analíticamente en todos los términos, excepto en el loop, que era la expresión para el uso del suelo, y excepto en EBT, que era la expresión para las emisiones por combustión fósil. Entonces, ¿cómo completamos ese modelo? Con datos históricos armonizados y con escenarios futuros de emisiones. Y los escenarios futuros de emisiones, los históricos armonizados, pues no los vamos a cambiar, sino que simplemente tomamos los que ya están propuestos en ciertas bases que a continuación les voy a describir cuáles son las bases utilizadas. Pero con respecto a los escenarios de emisiones futuros, pues utilizamos los 4 RCP, por sus siglas en inglés, que viene a como a traducirse en español como caminos representativos o trayectorias representativas de emisiones. Y el 2.6 hace referencia al forzamiento radiactivo. De alguna forma, para entenderlo fácilmente, sería como la intensidad del cambio climático. Y esto, verá claro, está dado por la composición atmosférica del gas. Entonces, a medida que ese forzamiento es más bajo, se entendería que existe un efecto invernadero más débil. Y cuando ese forzamiento radiactivo es mayor, más alto, entonces eh, eh, hay un efecto invernadero más alto, es decir, hay una mayor intensidad en la concentración de calor en la atmósfera. Entonces, este primer escenario, que es el de 2.6, se denomina también bajas emisiones, porque es uno que de hecho contempla, que para mí me parece un poco fantasioso, que en el año 2050 vamos a llegar a la carbono neutralidad. Carbono neutralidad significa que después de ese punto, las emisiones de carbono que se hagan van a ser tales que vamos a estar en equilibrio de una forma con nuestro ambiente, porque vamos a emitir una forma tan baja que lo que se pueda emitir va a poder ser absorbido por las plantas, bueno, por los sumideros naturales, y entonces no se va a fortalecer el cambio climático. Pero en realidad no se está siguiendo esa ruta. Sin embargo, si utilizamos estas 4 porque fueron los mismos RCP que se utilizaron en los últimos 2 informes de evaluación del IPCC que les había mencionado antes, y considerando que el IPCC, ¿verdad?, los informes que publican son investigaciones
son documentos que han sido compilados pues, y revisados por más de 2.000 científicos, creo que vale la pena considerarles como buenos escenarios, ¿verdad? Bien, entonces acá les presento cuáles fueron las aproximaciones. Es bien difícil para hacernos una idea de cómo está cambiando el flujo en océano, suelo y atmósfera, sobre todo si no existe pues esa no hemos trabajado antes con este tipo de problemas, ¿verdad? O sea, nadie anda pensando por la calle, el flujo de carbono en el suelo el año pasado fue tanto. Es muy difícil para hacernos una idea, para saber qué tan bien o qué tan mal andamos. Entonces, para ello, yo les recomiendo que nos enfoquemos acá, porque el cambio de temperatura es algo que es muy sonado, incluso diferentes organismos internacionales se han hecho convenios, ¿verdad? Tratados vinculantes para reducir ese cambio de temperatura a nivel mundial, como el protocolo de Kioto. Entonces, lo que me está diciendo esta superficie es que para el año 2100, que es hasta donde opera o sea, no es que no pueda operar para más tiempo, sí podría hacerlo, pero es lo sugerido por el tipo de parámetros que están utilizando. Entonces, hasta el año 2100, pues el cambio en temperatura va a aumentar entre 1 y 1.5 grados bajo un escenario de 2.6 que es de baja emisión. Bajas emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Para el escenario de estabilización, la temperatura aumentará entre 1.5 y 2, considerando el escenario 4.5 llamado de estabilización. Para el escenario 6.0, la temperatura aumentará entre 2 y 2.5, también llamamos escenario de estabilización. Y finalmente, para el escenario de altas emisiones, la temperatura promedio mundial aumentará entre 3.5 y 3, también llamado escenario de altas emisiones. Y pues, de los 4 escenarios que se consideraron acá, justamente este último escenario es el más cercano a las emisiones actuales, ¿verdad?, que la sociedad está haciendo. Bien, pues pueden notar que el punto 5 a 3 grados es bastante significativo. Sin embargo, hay otros modelos que también están pues prediciendo un aumento de hasta 4.8 grados, ¿verdad?, para ese año. Cosa que realmente tendría repercusiones y pues la pregunta es qué tan irreversibles pueden ser los cambios eh, los cambios en los que se lleguen gracias a ese desequilibrio en la temperatura y eh, cómo se está fortaleciendo este efecto invernadero. Y bien, pues ya con esto les he explicado cómo es el método y cómo lo aplicamos acá. Y algunos comentarios finales que, pues claramente no puedo concluir más allá de lo que se presenta acá, porque como dije, no era el propósito de esto, pero pues sí podemos hacer algunas observaciones. Primero, pues es claro, ¿verdad?, que el acoplamiento del ciclo global de carbono y los modelos climáticos es fundamental. Y eso es porque algunas veces se quiere pues, cuantificar el cambio climático y se deja por fuera algunos ciclos biogeoquímicos, ya sea el carbono, ya sea el metano, ya sea otro gas que sea de interés. Pero si se quiere proyectar, en este caso pues no era proyectar otro propósito, pero si se quiere proyectar, es fundamental. Dos, y bueno, es algo que sí es un aporte, se extendió este modelo del ciclo bueno, por medio de esta inclusión de variable espacial para acercarse a una estructura más real, pero pues todavía falta trabajo que hacer, ¿verdad? Si podemos hacerlo aún más realista. Y tres, pues es apreciable que el MEP ha brindado, el método de elemento químico ha brindado comparativamente aproximaciones de los flujos de carbono que han de temperatura muy afines. Y eso es porque justamente los valores que yo les he explicado con las últimas gráficas para que observaran el cambio estimado de temperatura, ustedes lo pueden verificar en diferentes intervalos eh, de proyecciones que otros modelos han hecho sobre lo que va a pasar con respecto al cambio de temperatura para ciertos escenarios y en otros modelos. Entonces sí está brindando pues, soluciones que son, aproximaciones que son coherentes a la literatura disponible. Bien, referencias que pueden ser utilizadas o consultadas para aquellas personas que estén más interesadas. Acá les presento el último informe de evaluación publicado en el 2013. Si alguien pues no quiere leer ese informe de más de 1.200 páginas, pues les propongo que lea ese informe resumen para tomadores de política.
y solamente tiene 100 y algo páginas, ¿verdad? Y ahí pues está bien condensado cuál es el estado del arte de investigaciones de cambio climático en diferentes aspectos, no solamente en un ciclo biogeoquímico, sino que más elementos de interés, eh, ¿verdad? Todo lo que se refiere a los sistemas dinámicos de la Tierra. Luego de este libro, pues pueden consultar acá los elementos finitos y acá, pues en este documento pueden investigar más sobre el modelo con el que estamos hablando. Y las bases de datos utilizadas, que como les dije, ¿verdad? Para poder completar el modelo necesitábamos estos valores y bueno, utilizamos diferentes bases de datos. Para los RCP, los valores tomados de EDT y LUST fueron se seleccionaron acá el PIC por sus siglas en alemán, ¿verdad? Luego para el EDT y LUST de este otro escenario que también nosotros eh, lo consideramos, o sea, trabajamos con 5 escenarios, pero en la gráfica solamente represento 4, las 4 porque esas son las que pueden ir a comparar o contrastar con la literatura disponible porque todas las utilizadas en los últimos 2 informes del IPCC. Pero bueno, también considerando este SRSA2 y consideramos este porque este es un escenario que se utilizaba antes en los informes del IPCC. ¿Verdad? Este lo tomamos del DBC, del sitio web del IPCC, los datos históricos armonizados, ¿verdad? Estos son las proyecciones futuras, mientras que los históricos los tomamos del Global Cloud Spot y los históricos de temperatura del NOAA, que es un instituto estadounidense, que no me equivoco. Y ahí pueden investigar simplemente colocando palabras anomalía de temperatura y ya pueden encontrar esos históricos, esos datos. Sin más que decir, pues muchas gracias por su atención y por su tiempo para el tiempo que dedicaron a este coloquio. Ok, buenas noches compañeros. Entonces entramos a la fase de preguntas o comentarios. Entonces pueden pedir la palabra para poder dar algún comentario o alguna pregunta. Tengo una pregunta, si me permiten. Sí, sí, está bien. Estoy a la palabra, señor. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero, Miriam, felicitarla por el trabajo que ha desarrollado. Gracias. Yo creo que es bien importante y muy importante es para, inclusive para la escuela de física, en su aplicación a lo que son el efecto de los gases de carbono. Y al mismo tiempo felicitarla también porque tomó en consideración los documentos del IPCC, que es, digamos, la fuente que integra el mayor conocimiento que existe sobre el tema a nivel mundial. Y sí, quiero hacerle una pequeña consulta. No estuve bien en toda la verdad participando porque estaba metido en otra reunión, pero vi al final unas gráficas de las superficies de la afectación del carbono en el suelo, en el océano y en la atmósfera. Si Correcto. por favor podríamos ir a esa diapositiva y hacerle la consulta si en ese modelo que usted aplicó le aparece, por ejemplo, los valores, aunque yo no los vi bien, me imagino que sí, pero yo lo quería estar seguro, los valores de positivos o negativos. O sea, en un caso, por ejemplo, si vemos al océano, normalmente los océanos es un banco de carbono, más bien absorben y guardan el carbono y emiten muy poco, mientras que la superficie de los suelos es al revés, emiten, además de que producen, emiten más de lo que reciben, digamos. Entonces, esos valores positivos y negativos le aparecen en sus resultados Eh, o sí, solo le aparece la parte de emisión. no, acá lo podemos ver, los flujos positivos y negativos. Ah, ok, ok. Y en el caso del océano, por ejemplo, ¿cómo le sale? ¿Hay más negativo, o sea, hay más emisión que absorción o al No hay revés? absorción que emisión. Correcto. Absorción. Ok. Y eso va con la realidad de lo que realmente sucede en el océano, por ejemplo. Sí. Y ha tratado de valorar un poco
el intercambio atmósfera-océano, por ejemplo, porque hay una capa de en los primeros 5 o 10 metros de atmósfera y 5 o 10 metros de océano, es una capa de 10 a más o menos 10, 20 metros de grosor que tiene un intercambio muy grande, muy fuerte. Sí, sí. No Bueno, sé, con respecto a eso, solamente en los océanos se hizo esa estratificación que usted está mencionando, de considerar capas. En los océanos sí consideramos la capa nuestra superior con el océano profundo, dividido, dos capas. En la atmósfera ya no lo consideramos así por capas, sino como un sumidero universal, digamos, no completo, solo. ¿verdad? Sí, pero el formalismo que viene a cuantificar detrás de esa cuestión de carbono, pues sí estaba dado acá. Esta parte de acá era bastante utilizado, como lo he mencionado, para cómo se disuelve el carbono que llega a la capa mixta superior del océano. Ya. Pero en la atmósfera sí no hicimos una diferenciación por capas, como lo que usted está mencionando. Ya, mi pregunta es, como usted ve, va más dirigidas a la parte puramente física, ¿va? Que es la que yo creo que en algún momento ojalá alguien de la Escuela de Física se interese o del Instituto de Ciencias de la Tierra, vía Oscar, por ejemplo, metido ahí el tema y tratar como de valorar bastante ese modelo y me imagino que este trabajo tiene que llegar allá arriba, afuera, a revistas indexadas. Así que vamos a ver cómo poder hacerlo llegar eh, a los representantes de Centroamérica en el IPCC, que conocemos más de alguno, como para que pueda ser tomado en consideración a la hora de emitirse los nuevos documentos que están trabajando en ellos ahorita, el IPCC para su emisión entre el 22 y Ajá, 24. el ARC. El Sí, ARC, sí, gracias, el porque, AR6, correcto. Sí. sí, porque realmente con trabajo, como nosotros estamos incluyendo esa variable espacial, entonces lo que se hizo fue determinar cómo afectaba la distribución de las emisiones en la retroalimentación, algo que nosotros, según la literatura que hemos consultado, no había sido considerado. Entonces, podría, ¿verdad?, incluirse ahora en los nuevos informes. Sí, tal vez un resumen explicativo y si usted me permite y me autoriza, un resumen explicativo y este trabajo, lógicamente bajo su nombre, para mandarlo, como le decía, bueno, por un lado, al Ministerio del Ambiente como punto focal ante el IPCC para que lo envíen allá y por otro lado también a los representantes, hay uno o dos representantes de Centroamérica que están muy bien metidos en el grupo para que sea tomado en consideración para la R6. Sí, sí, no tenemos ningún problema. Ok, vamos a Gracias. que no se me olvide eso, manténgame ahí, sí. Gracias de todas maneras y de nuevo muchas felicidades. Gracias, señor decano. Ok, muchas gracias, señor Nabil. Ahora tenemos la participación del señor Oscar Albir. Hola, hola, buenas noches. Buenas Gracias, noches. Miriam, por su excelente trabajo. Gracias. Un comentario en relación a los resultados. Si vemos esos cambios de temperatura, pues, y esos, digamos, esas contribuciones que el cambio de uso del suelo, pues, hace, se ve claramente reflejado, pues, que esto va a ser traducido en impactos de desastres, pues, por eventos climáticos extremos. Está claro ahí, preocupan esos resultados, pues, que usted tiene Sí, ahí en la modelación, y eso es lo que se está viendo, pues, reflejado una en la realidad. frecuencia y la intensidad, pues, de estos eventos como pues, huracanes, ciclones tropicales, etcétera, todos los tipos. Entonces, veo que están muy bien relacionados los datos que usted utiliza de estos factores. Pues hablamos de cambio en el uso del suelo, cambio
pues la contribución que hacen estos sectores, pues el uso del suelo, los océanos, la atmósfera, pero vean cómo el cambio en el uso del suelo influencia más también en la temperatura. O sea, los resultados que se han visto de los gases, de los análisis de gases de efecto invernadero y su contribución por estos sectores, el cambio en el uso del suelo juega un papel importante pues, emanar este tipo de gases, pues en este caso a influenciar el ciclo del carbono. Entonces sería interesante hacer un modelaje similar a lo que usted ha hecho aquí específicamente para comparar cómo ese cambio en el uso del suelo a nivel mundial pues está afectando esas emisiones pues de carbono y de hecho pues impactando en el medio ambiente en general y influenciando pues el cambio climático y la variabilidad climática. Entonces, en ese sentido, pues este tipo de trabajos, como usted lo menciona ahí, es claro que son importantes para comprender de manera más detallada y de manera más digámoslo, convencional, pues, a el cambio climático. Pues este tipo de estudios son súper clave para poder entender mejor, pues, cómo está funcionando o cómo nos está afectando, pues, el cambio climático a nivel mundial. Entonces, corrobora muchas de los trabajos o apoya muchos de los trabajos por resultado de todos estos análisis que usted mencionaba en relación, pues, al cambio climático. Entonces, creo que hay, a partir de este trabajo que usted hace, creo que se puede derivar muchos otros trabajos relacionados con los cambios en esos mismos, o con las contribuciones de otros gases de efecto invernadero, pues digamos, de otros sectores o de otros gases, pues utilizando este tipo de modelación. Entonces, muy interesante y bueno, ojalá que como dijo el decano, por ahí pues se apoye en replicar estos resultados y también pues darlos a conocer porque pues se ve claramente cómo esto nos está alertando, pues, o sea, nos está dando, digamos, pautas para poder gestionar mejor lo que viene a futuro en materia de riesgo de desastre, y esto es importante. De repente uno dice, bueno, todas esas ecuaciones, ¿qué aplicabilidad tienen? ¿Sí? Cuando vemos todas esas ecuaciones que tratan de explicar físicamente un fenómeno o un evento pues, de la naturaleza, decimos, pero bueno, ¿y eso de qué sirve? Claro que sirve, pues lo podemos ver con los resultados que usted tiene. Eso puede ir a la práctica, pues, y como se mencionó ahí, a que los tomadores de decisiones, los políticos, pues, se pueda traducir esta ciencia a que los tomadores de decisiones políticos, pues, puedan entender estos eventos, pues, y podamos, digamos, prepararnos a futuro. Se dice que la tecnología, la inteligencia artificial, la automatización industrial, etcétera, nos va, digamos, a quitar presión a futuro por la demanda, pues, de recursos naturales y que bueno, esta presión va a tratar de equilibrar esto del cambio climático, pues, pero con esos valores o con esos resultados que usted ve, que veo, pues, a 100 años está un poco en duda eso. Sí, porque Entonces, estos RCP consideran, como ya sabemos, cambios en nuevas tecnologías, nuevas políticas globales de emisiones, la industrialización a nivel mundial. Entonces, los RCP los construyen a partir de todas las proyecciones donde la tecnología y nuevas tecnologías se están incorporando. sí, entonces nos deja mucho que pensar su trabajo y bueno, la felicito nuevamente y gracias por compartirlo. Gracias. ¿Algún compañero más que desee participar? Ok, parece que no tenemos. Solo en el chat pues tenemos felicidades, Miriam, por parte del señor Mauricio Alvarenga.
Felicidades también, muy excelente trabajo por la señorita Licia Moncada, también por también la felicito por compartir el conocimiento, nos dice Rosibel Pacheco, la licenciada, y pues esas son las participaciones que tenemos a través del chat, ¿verdad? Bueno, al no tener más compañeros que participen, algún comentario, estaremos dando por terminado el coloquio, no sin antes mostrarle a la compañera Miriam un pequeño a modo diploma o modo de reconocimiento por haber dirigido el coloquio el día de hoy, ¿verdad? Solo déjeme cambiar el rol para poder poner acá. Y estaríamos enviándole a su correo el siguiente reconocimiento que pues básicamente plasma la actividad del día de hoy, donde por parte de la Escuela de Física le otorgamos o se le otorga el siguiente reconocimiento a Miriam Sadí González Orellana por haber dirigido el coloquio con el tema Aproximaciones de un modelo espacial para el ciclo global del carbono, ¿verdad? Y realizado el día de hoy, jueves 18 de marzo de 2021, vía web. Sí, sí, señor. Sí. No, yo quisiera, a nombre de la Escuela de Física, como director de la escuela, agradecerle a la profesora, ¿verdad?, por esta excelente disertación que nos ha hecho el día de hoy, y pues decirle que esperamos siempre contar con su presencia en estas actividades, ¿verdad? Felicidades. Gracias reiteradas a usted y a su equipo de trabajo. Sí, muchas gracias, profesor Gales. Gracias por la invitación también. Bueno, pues por parte de, también pues siempre como dijo el señor Galo, también les agradecemos a los compañeros que nos acompañaron en este coloquio. Y sí, pues de mi parte felicitar a la compañera Miriam González por un trabajo que se nota que es bastante, que hay bastante, pues, como dice uno, bastante carpintería. Eso no fue de un día para otro. Y muchas felicidades por también su título también de máster reciente. Sí, gracias. Y tenemos por la compañera Leslie Johanna, excelente, muchas gracias. Marisol, felicidades, dice muchas felicidades a ti. Ok, bueno. Estamos por terminar el coloquio y solo para recordarles en el chat publiqué lo que es el trabajo un poco más detallado de lo que es el paper de donde se desprende el coloquio del día de hoy, y eso lo tenemos en lo que es en la página de la Escuela de Física en el último volumen, y es el paper, de hecho es el primer paper de este volumen 8.2. Entonces ahí está la dirección para los que estén más interesados en detallar. Y igual en la descripción del paper está el correo de la compañera por si quieren tener más información. Ahí se les podrá brindar. El video también, el video de esta charla va a estar siendo subido en la página de Facebook. Y siempre les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente coloquio. Y ahí estaremos siempre enviando la invitación por correo a todos los que asistieron hoy y también por la página de la escuela. Tengan muy buenas noches y muchas gracias. Y nuevamente, compañera Miriam, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra invitación. Sí, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, tengan todos. Muy buenas noches.